Antes de entrar al corazón del tema, yo quiero hacer solamente un apunte en línea con el último coloquio, con el coloquio que acaba de terminar. Yo, sabiendo que este coloquio iba a tener lugar al cierre del evento, este coloquio sobre libertad de prensa, sobre el rol de la prensa, ubiqué qué es lo que dice Reporteros Sin Fronteras sobre la libertad de prensa a nivel internacional y en qué está Bolivia. Reporteros Sin Fronteras, que todos los colegas, compañeros, amigos periodistas conocen perfectamente, es una organización internacional muy prestigiosa y de altísima credibilidad, que entre otras cosas cada año hace una valoración de la libertad de prensa en cada país y establece un ranking en alrededor de 180 países. En 2002, Reporteros Sin Fronteras ponían a Bolivia en el puesto 48 en términos de libertad de prensa, siendo el puesto 1 aquel país donde hay mayor libertad de prensa y 180 el país con menor libertad de prensa por distintos motivos, fundamentalmente políticos. Entonces, en 2002 Bolivia ocupaba el puesto 48. Sí se consideraba una libertad de prensa satisfactoria. En 2010 caímos al puesto 103. Perdimos 55 puestos, de 48 a 103. Y nuestra libertad de prensa ya no era considerada satisfactoria, sino problemática. En 2020 caímos del 103 al 114. Y nuestra libertad de prensa ya se considera difícil. Y en 2024 estamos en el puesto 124 en términos de libertad de prensa. Solamente ese apunte, no digo más nada, creo que los números son claros. Y ahora sí entro al corazón del resumen de lo que hemos tenido estos 2 días. En primer lugar, yo creo que es importante resaltar no solamente la calidad de la participación de panelistas y expositores, sino también la calidad de la participación de todos ustedes. Han habido un montón de preguntas, aportes, discrepancias, reflexiones que han enriquecido muchísimo el debate. En el primer evento, o la primera parte de este evento, fue la conferencia sobre crisis en la historia de Bolivia que presentó el doctor Juan Antonio Morales. Yo voy a remarcar 3 cosas de ahí. La primera, en los últimos 70 años hemos vivido crisis recurrentes, de las cuales las más graves fueron la posterior a la revolución del 52, en los años 50, la de los años 80, que precedieron a un ajuste estructural importante, y la actual, que está en proceso de desarrollo y que tiene entre una de sus principales causas la caída de la producción de hidrocarburos, de los ingresos por hidrocarburos, de las exportaciones, de los ingresos del país, la escasez de carburantes, los subsidios, un dólar reprimido, subvaluado y escaso, un déficit fiscal en crecimiento, que quiere decir que cada vez gastamos más de lo que tenemos. Y el doctor Morales decía, entre las varias cosas interesantes e importantes, que habían 2 temas que yo recupero principalmente. El primero, las crisis se gestan en auges mal administrados. Así pasó con la crisis de los años 80, que vino después del auge de recursos naturales de los 70, y así está empezando o estamos en medio de la crisis actual. Tema fundamental, una lección aprendida importante. Y el segundo tema, en mi opinión todavía más preocupante, decía que si no se controlan los aspectos macroeconómicos de la crisis, si no se controlan las crisis en su conjunto, sus efectos en el ingreso, en el empleo y en la producción son de largo plazo. Y él ponía el ejemplo de lo que pasó después o a raíz de la crisis de los 80. Recién en el año 2006, Bolivia logró tener el ingreso per cápita, el promedio de ingreso por persona que teníamos en 1979 antes de la crisis. O sea, nos tomó 27 años volver al punto en el que estábamos en 1979. Eso es gravísimo. Y ese es uno de los temas que nos asustan en esta crisis actual en curso.
Él propuso una serie de medidas para retomar el crecimiento, no voy a ir por ellas, pero no voy a ir a ningún detalle, pero principalmente planteaba buscar opciones en otros sectores, como los tejidos, la orfebrería, la agricultura, el turismo, donde es fundamental hacer inversiones adecuadas, producción de calidad y desarrollar capacidades en la población para poder competir en mercados internos y externos. Y planteaba y decía, miren, lamentablemente la cosa está tan mal que cualquier proceso de mejora va a pasar va a tener un costo social. Y en medio de eso es importante fortalecer el equilibrio social y mantener al mismo tiempo la estabilidad económica, porque si no, de aquí no salimos. Como en el caso del doctor Morales, en todos los demás casos, yo quiero mencionar, debe haberlo dicho antes, eso no refleja necesariamente las opiniones de la Fundación Tierra. Yo estoy tratando de ser fiel a lo que cada uno de los expositores presentó. Después tuvimos una ponencia sobre crisis energética y crisis económica, con la pregunta ¿qué falló? Y el expositor nos planteó que como tendencia fundamental lo que todos sabemos, pero otra cosa es verlo con números que vienen de confirmaciones empíricas, ¿no es cierto? Decía, bueno, ha caído la producción de hidrocarburos, de donde hemos vivido todos estos años, ha caído porque no hubo exploración de nuevos campos, por tanto, si no exploramos, no encontramos nuevos pozos, no podemos seguir produciendo, los pozos viejos se agotan, no podemos exportar, no entran dólares, nos faltan dólares, como no tenemos dólares, no podemos tener combustible, no hay gasolina, etcétera, etcétera, todo lo que todos sabemos. Nada de nuevo, pero cuando viene de alguien que es un experto en el tema, independientemente de que uno esté o no de acuerdo, creo que es muy importante. Y ahí la conexión entre la crisis energética y la crisis económica es muy importante, como él la planteó. Y en el qué hacer planteó también una serie de medidas, pero yo quisiera remarcar un tema dentro de lo que él planteó. Y dijo, necesitamos construir un pacto social entre poblaciones locales, Estado, empresas hidrocarburíferas, cuidando el medio ambiente. Y remarco lo de pacto social, que coincide con lo que decía el doctor Morales antes sobre el equilibrio social. Son dos formas de decir, ha caído porque no hubo exploración de nuevos campos, por tanto, si no exploramos, no encontramos nuevos pozos, no podemos seguir produciendo, los pozos viejos se agotan, no podemos exportar, no entran dólares, nos faltan dólares, como no tenemos dólares, no podemos tener combustible, no hay gasolina, etcétera, etcétera, todo lo que todos sabemos. Nada de nuevo, pero cuando viene de alguien que es un experto en el tema, independientemente de que uno esté o no de acuerdo, creo que es muy importante. Y ahí la conexión entre la crisis energética y la crisis económica es muy importante, como él la planteó. Y en el qué hacer planteó también una serie de medidas, pero yo quisiera remarcar un tema dentro de lo que él planteó. Y dijo, necesitamos construir un pacto social entre poblaciones locales, Estado, empresas hidrocarburíferas, cuidando el medio ambiente. Y remarco lo de pacto social, que coincide con lo que decía el doctor Morales antes sobre el equilibrio social. Son dos formas de decir algo bastante parecido. Tuvimos el primer panel después sobre crisis económica, donde se siguieron desbrozando varios de los elementos que están en la crisis. No me voy a repetir nada de eso que tiene que ver con hidrocarburos, exploración, explotación, subsidios, etcétera, 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 pero sí se introdujo un elemento muy importante, y es el del déficit público creciente, es decir, el déficit de las cuentas del Estado. Déficit en este caso quiere decir que como país gastamos más de lo que tenemos. Y después el colega de Fundación Jubileo, en una otra presentación, le puso nombre y apellido al déficit. Dijo, tenemos hoy 11% de déficit fiscal. Lo que quiere decir que si tenemos 100 bolivianos, estamos gastando 111. Y eso es absolutamente insostenible. Y este ponente en ese panel, Joshua Belliot,
hizo una serie de discusiones sobre el tema del déficit, mostrando, por ejemplo, que la deuda pública, lo que el Estado debe dentro y fuera del país, se multiplicó por 4 entre 2005 y 2023. La plantilla de funcionarios públicos se multiplicó por 3, 4, 5 veces y hemos dependido todo este tiempo de un solo producto, que es el gas. También hubo una otra voz interesante de Daniela Gramont, de la Fundación Friedrich Ebert, que decía: sí, hay problemas evidentes, pero tampoco debemos olvidar que hay cosas en las que el país avanzó. Y me parece importante remarcarlo. Yo no soy de este gobierno, ni mucho menos, pero hay evidencia de que los índices de pobreza en el país cayeron, la esperanza de vida, es decir, aumentó, quiere decir que podemos vivir más porque tenemos mejor ingreso, mayor acceso a salud, a educación, aunque no sea lo que quisiéramos, lo que creo que merecemos, ¿no? Pero han mejorado las cosas, hay menor desigualdad y no debemos perder de vista esa perspectiva. De todos modos, reconociendo la crisis, decía este panelista, hay la necesidad de un diálogo nacional para ver por dónde deberíamos salir. Y la última participante en este panel era la presidenta de la Confederación Nacional de Mediana y Pequeña Empresa, Helen Rivero, con una voz desde la realidad que a mí me pareció muy importante, que era en realidad un grito desesperado de auxilio, que decía: el contramando, el incremento de costos, la competencia externa, la falta de dólares para importar, las dificultades para acceder a crédito nos ahogan y nos matan. Y esto no puede ser. Y es tal la crisis, de que no es crisis, es tal el déficit estructural de la industria nacional, que ella decía: no producimos cierres, siquiera no producimos botones. Alguien dijo en otro panel: no producimos chiclets, no producimos shampoo. No producimos barra de estaño para la soldadura de los soldadores artesanos, dijo otro panelista. Y esa es una llamada de atención poderosa, porque son cosas básicas que no producimos. Y el tema que más me llamó la atención de este grito desesperado de auxilio es cuando mencionó que hay 650.000 microempresarios en el país. Si consideramos, ella lo decía, que hay al menos 2 empleos por cada microempresa, estamos hablando de 1.300.000 personas empleadas en la microempresa, que deben ser más. Eso quiere decir, eso equivale al 20% de toda la población económicamente activa, que es la población que o está empleada o está buscando trabajo. ¿Se imaginan la importancia de la pequeña y microempresa? Y sin embargo, las cosas para ellos están como están. El segundo panel fue sobre la crisis energética, giró bastante sobre, y se presentaron detalles muy importantes sobre todo este complejo: exploración, caída, subvención, importación, etcétera. Y yo voy a tratar de resumir muy rápidamente algunos de esos elementos. El primero, uno de los elementos que planteó Raúl Velázquez de la Fundación Jubileo es que una de las partes del problema es que el Estado boliviano se queda con una parte demasiado grande de los ingresos provenientes de los hidrocarburos, el 82, 85%, el año pasado 91%, lo que desestimula a las empresas a explorar y encontrar nuevos pozos para seguir aumentando la producción. Y se decía, bueno, por ejemplo, en Argentina, eso es el 30%. En el Perú, menos del 20%. No quiero parecer protagonista, pero yo pregunté y dije: a mí como boliviano, el 30 o 20% me parece muy poquito de nuestro gas para que se quede. Y entonces se dio un pequeño debate diciendo: ok, necesitamos encontrar un punto intermedio que le genere suficientes recursos al país y que permita que las empresas hagan exploración primero y explotación después. Segundo elemento: tendencias. En 2024 terminó la venta de gas a la Argentina, como todos sabemos. En 2026 posiblemente tengamos que importar gas licuado de petróleo, el gas de las garrafas. Y en 2028, si las cosas no cambian radicalmente y rápido, posiblemente estemos importando gas natural. Esto es un desastre. Y no hay una tendencia
a que las cosas mejoren. Él también planteó una serie de recomendaciones y también hizo mención a un tema importante, la incorporación de la consulta previa a las comunidades donde están los recursos hidrocarburíferos, que es parte del pacto social, o es una forma de ver el pacto social. Nuestro colega, amigo, compañero Gonzalo Colque de la Fundación Tierra habló de la dependencia del tema de los biocombustibles y el etanol. Y empezó mostrándonos cómo nuestra dependencia de combustibles importados ha sido creciente de una manera brutal. En 2017 importábamos el 48% del diésel que consumimos. En 2024 importamos el 86% del diésel que consumimos. Y Gonzalo decía, pero este no es solo un problema del diésel, porque en 2017 importábamos el 22% de la gasolina y en 2024 estamos importando el 56% y las cosas van a ir para peor. Y aún en el mejor escenario vamos a estar peor de lo que estamos hoy. Y además decía, con argumentos totalmente válidos, la opción etanol y biocombustible o biodiesel no son las mejores, no van a satisfacer las necesidades, van a tener efectos no solo económicos sino también ambientales que no son los deseables. Y por tanto, al menos en el corto y mediano plazo, con muchísimo realismo lo decía, tenemos que acostumbrarnos y prepararnos para vivir con importaciones de hidrocarburos y pensar en formas de reducir el consumo de los hidrocarburos. Por ejemplo, él decía y planteaba, provocando de la mejor manera, ¿será que tenemos que seguir transportando combustibles en cisternas o habrá que pensar en una inversión grande en hidrocarburos, en un oleoducto? En varios oleoductos. Y eso coincidía con una cosa que después el señor Gustavo Rivadeneira, de la Cámara de Transporte Pesado del Alto y de la Cámara Nacional de Transporte Pesado, en el mismo panel, una de las cosas que él decía es que el transporte consume hoy en Bolivia entre el 35 y el 40% del diésel que consumimos, lo cual es una brutalidad. El restante 60 o 65% es consumido por la agricultura, por la minería, por la construcción, es contrabandeado, etcétera, etcétera. Entonces, conecto las dos ideas porque esta cosa que decía Gonzalo y que después Gustavo Rivadeneira de otra manera la planteó, creo que es muy importante. Fue otro baño de realidad escuchar a don Gustavo Rivadeneira de la Cámara de Transporte del Alto y Nacional, pues nos decía, miren, el tema no es solamente o como yo lo asumí, no es solamente los temas macro que son fundamentales, que no hay importaciones, que la exploración, etc. Sí, todo eso es fundamental. Pero resulta que si nos ponemos en los zapatos de un transportista, que son decenas de miles, ¿no?, de trabajadores y de pequeños o medianos empresarios, tenemos un montón de dificultades y de pérdidas. Por ejemplo, cada vez perdemos porque nos multan porque llegamos tarde con la carga. Perdemos contratos de transporte. Si antes hacíamos, no sé, 5 viajes al mes, ahora hacemos 2 o 3 porque no hay diésel. Entonces, esto es una locura. Pero además los carros se están comenzando a arruinar más rápidamente, porque pasamos 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 horas haciendo fila para el diésel, encendiendo y apagando. Encendiendo, avanzando 10 metros y apagando. Y hay un desgaste ahí, además del estrés en las personas, en fin. Yo creo que fue muy interesante también escuchar la visión de los transportistas, de los principales consumidores del diésel. Tercer y último panel fue el de la crisis, se refirió a la crisis ambiental, 3 excelentes presentaciones también. Empezó con Marco Octavio Rivera de la Asociación Savia, y que él dijo que también trabaja en Lidema, e hizo una presentación muy detallada de las causas del desastre ambiental que estamos viviendo, y nos llamó la atención diciendo, ojo, esto no es nuevo, esto viene gestándose 20 años, y necesitamos reaccionar y aún así hay consecuencias irreversibles. Habló de la devastación de los ecosistemas, de la contaminación ambiental, de las aguas, del aire, por las consecuencias sobre la ingesta de alimentos, de pescado de las comunidades indígenas, el aire por las quemas, los efectos del cambio climático, algo que remarcó Paulino Barachi, que estaba
moderando el panel es, sí, ya no solamente sufrimos los efectos del cambio climático, sino que somos causantes del cambio climático. Por ejemplo, quemando 11 millones de hectáreas. Claro que estamos contribuyendo al cambio climático y todo aquello. Pero de ahí, de todo eso, yo quiero remarcar una idea. El colapso institucional que se traduce en el colapso de la gestión de áreas protegidas. No hay presupuestos, no hay suficientes funcionarios, empezando por guardabosques, para hacer cumplir las leyes, no hay recursos humanos suficientemente capacitados, en fin. Entonces, en esas condiciones, y con monocultivo, quema, tala, ocupación ilegal de tierras, cambio en el uso de la tierra, debilidad institucional, etcétera, etcétera, ¿a dónde vamos? Juan Pablo Chumacero dijo, sí, a eso contribuyen además las políticas públicas, porque el gobierno legaliza las quemas y legaliza la deforestación. Cambia el uso de suelo de bosque a agricultura o a ganadería, entonces ¿a dónde vamos? Y nos dio algunos datos que ya fueron anticipados, pero que fueron muy contundentes. Por ejemplo, volver a reconocer, a saber que Bolivia es el tercer país que más deforesta bosque primario. Bosque primario en el mundo es un desastre. Solamente Brasil y el Congo nos ganan. Saber o confirmar que este año se han quemado al menos 11 millones de hectáreas en 2024. ¿Saben de qué tamaño son 11 millones de hectáreas? Cochabamba es grande, ¿verdad? El departamento de Cochabamba. Imaginemos que todo el departamento de Cochabamba se quema. Es una barbaridad, ¿no es cierto? Pero 11 millones de hectáreas no es eso. Eso es solamente 55 millones de hectáreas. Imaginemos que además todo el departamento de Oruro se quema. Todo. Desde la frontera con Chile, entonces, hasta, en Oruro, hasta el puente Ichilo, que limita Cochabamba y Santa Cruz. Imagínense todo eso. Desde el Tibnis hasta el cono sur de Cochabamba, pasando por el Sajama, todo eso quemado. Absoluto. Esos son 11 millones de hectáreas. Ese es el tamaño del desastre. Imaginémonos que sale la noticia, todo Guatemala se ha quemado. Todo un país, o todo Cuba se ha quemado. Todo. Eso es 11 millones de hectáreas. O usemos un ejemplo de más lejos, pero más global, digamos. Imagínense que salga la noticia de que Suiza se ha quemado. Todo el país se ha quemado. ¿Eso es 11 millones de hectáreas? No, es mucho menos. Imaginemos que sale la noticia de que Suiza y Holanda se han quemado. No son 11 millones de hectáreas. ¿Saben cuántos son 11 millones de hectáreas? Si se quemaría todo Suiza, todo Holanda y todo Bélgica. Esa sí sería una noticia mundial y tendría un efecto contundente. Pero como lamentablemente somos un país chico y pobre, no nos dan mucha bola. Bueno, contaminación, efectos negativos sobre la biodiversidad, amenaza a los medios de vida de la población local, y todo eso son elementos fundamentales. Y además se presentó nuestro colega Miguel Vargas, director del CEGIS, elementos clave desde la perspectiva indígena, porque la fragilidad y la agresión que sufren los pueblos indígenas es mucho mayor que la de todos los demás sectores poblacionales cuando se trata de deterioro ambiental, por motivos que todos conocemos. Es el hábitat, es la fuente de medios de vida, es de donde se come, donde se pesca, donde se caza y de donde se vive. Y además de las amenazas a sus organizaciones comunitarias y todo lo demás. Yo cierro en un minuto diciendo lo siguiente, tratando de sacar 3 temas transversales que yo los he escuchado a lo largo del evento. El primero, necesitamos en esta situación de crisis construir un nuevo pacto social. No existe la posibilidad de salir de esto mirando mal los unos a los otros por más enormes diferencias que existan. No hay ninguna posibilidad. Se dice fácil, hacerlo parecería casi imposible, pero parece también la única posibilidad. Y eso fue planteado desde distintas perspectivas, desde distintas visiones, incluso desde distintas posiciones ideológicas implícitas en los panelistas, ¿no? Necesitamos un pacto social, construir un diálogo nacional, equilibrios sociales que nos permitan salir adelante. 1. 2. Políticas públicas.
un tema recurrente ha sido la debilidad de las políticas públicas o la distorsión de las políticas públicas o el manejo de las políticas públicas al gusto de o los gobernantes o los sectores cooptados por esos gobernantes, ¿no?, que hacen que en lugar de política pública lo que haya sea retribución al apoyo político de ciertos sectores. Y entonces, claro, se permite minería con mercurio, se permite quemar, se permite talar, se permite contrabandear, se permite todo. Porque si no permito, aquellos que son mi sustento político se me vienen encima. Entonces, esa forma de hacer política pública tiene que ser reemplazada por una forma que parta de un pacto social. Y el tercer elemento, y final, y ahí me callo, y he hablado más de la cuenta, el que tiene que ver con las instituciones. Instituciones frágiles para hacer cumplir las reglas en lo que tiene que ver con dónde se puede explorar y explotar hidrocarburos, instituciones frágiles para cuidar los bosques, instituciones frágiles para administrar las tierras, instituciones frágiles para todo. Entonces, pacto social, políticas públicas e instituciones sólidas son, al menos para mí, los temas más importantes que yo llevo de este evento. Tiempos inciertos, crisis económica, energética y ambiental, el tema, nada más oportuno en mi opinión, pero tratando de ser, mi mujer diría Pepito el entusiasta, yo diría que las crisis son tiempos de cambio y son tiempos, por tanto, que pueden darnos nuevas oportunidades. Difíciles, complicadas, que tienen costos, que tienen dolor, pero bueno, ahí es donde estamos y me quedo aquí y muchísimas gracias a todos y a Juan Pablo por darme la oportunidad de hacer este resumen.